Bien, pues damos la bienvenida a nuestro siguiente ponente. Hemos contado el ITH Safe Hotel, el programa ITH Safe Hotel, y ahora tenemos un caso de éxito que nos gustaría contarlo, porque además es un camping de Madrid, un ecoturismo de Madrid, porque realmente es como le gusta definirlo a su CEO, Antonio Gonzalo Pérez, de Monte Holiday Ecoturismo. Que bueno, pues es un caso de alojamientos turísticos sostenible que además está aplicando generación de energías renovables y que, bueno, además es muy mediático porque sale en televisión. Creo que eres un reclamo mediático y publicitario por todo lo que estáis haciendo en vuestro ecoturismo. Así que damos la bienvenida a Antonio y nada, todo tuyo. Puedes pasar aquí en el... Muchas gracias, Coralia. ¿Se me oye? ¿Sí? Vale, fenomenal. El día que conocí a Pablo Blanco, que estuvo haciéndome el test del SAFE, del programa SAFE, nada más llegar me dijo, oye, te voy a analizar el agua, me dice. Y digo, ¿pero no venías tú a la energía? No, te voy a analizar el agua porque el agua está muy relacionada con la energía. Así que saca su cacharro, mide el pH y me dice, buena parte de los intercambiadores cascan por la corrosión. Claro, yo digo, vete. Me descubrió un mundo, ¿no? Luego aprendí muchas más cosas con él. Os recomiendo de verdad, si algunos sois hotelero, que os metáis en el programa SAFE de ITH, porque aparte de los resultados finales, que serán muy interesantes, aprendes un montón. Bueno, yo os quería presentar Monte Holiday Ecoturismo. Es un centro de ecoturismo que hay en la Sierra de Madrid, en el Valle del Lozoya, Parque Nacional Sierra de Guadarrama. Es un camping que montó mi padre en los años 80, al que ahora le estamos dando un cambio importante transformándolo a glamping. Glamping es un palabra anglosajón que es una mezcla entre glamour y camping. Se trata de dormir al aire libre con las máximas conforts y ventajas posibles. Es como si fuera estar en una habitación de un hotel pero al exterior. Bueno, todo esto que os voy a explicar consume bastante energía. Entonces, la primera parte va a ser de explicación, 5 minutos rápida de lo que es, y segundo, necesidades energéticas que tuvimos en un momento y solución. Tenemos cabañas en los árboles que están entre 4 y 8 metros de altura, súper bien aisladas, tienen 25 centímetros de aislamiento, tienen cámara autoventilante, tiene varias capas como una cebolla, son pequeñitas, se calientan rápido, interiormente tienen ducha, tienen baño, es una única habitáculo, porque están altos y pesan bastante. Tenemos otros alojamientos que denominamos ecolodge, que son bioclimáticos, que están también en altura, entre 2 y 3 metros de altura aproximadamente, triple cristal, aislante doble, paredes, techo. Tiene el concepto hotel paisaje, que es un concepto nacido en los países nórdicos, que consiste en que el paisaje entra dentro del alojamiento, con esas cristaleras tan grandes. Se ve muy mal la foto, pero bueno, tiene unas cristaleras muy grandes que hacen esquina, hotel paisaje, y es bioclimático también. El interior, ya veis, esto es otro concepto distinto al de las cabañas en los árboles, tiene 2 habitaciones, baño central y luego un gran salón que es el que da al paisaje. Hotel paisaje es que tengas un árbol enorme delante o tengas montañas, lo que hace es que ves el paisaje. Luego tenemos piscinas con un parque acuático para niños, hacemos un montón de actividades al aire libre, piraguas, parque multiaventura tenemos una granja teatralizada también, todo muy enfocado para niños, bar-restaurante con varios salones, una terraza al exterior, organizamos espectáculos para niños, para familias. Bueno, todo esto a 1200 metros de altitud, en el clima continental que tenemos aquí en el centro y con un cambio climático tremendo. Un frío impresionante, sobre todo estos días secos por la noche. Nos está bajando todos los días la temperatura, 5 o 6 bajo cero. Lo normal es que bajemos de 10 bajo cero todos los años alguna vez. Mucho viento y luego tenemos un verano pues que es también muy caluroso, pese a estar a 1200 metros de altitud. Entonces los consumos energéticos son brutales, tanto de calefacción como crecientes poco a poco en aire acondicionado, porque hasta hace poco no poníamos aire acondicionado en los alojamientos. Pero claro, con los días sucesivos de olas de calor cada vez más largas, hemos tenido que ir adoptando aire acondicionado. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, pasó que cuando nosotros empezamos a echar cuentas,
gastábamos, nos salía el kilovatio hora, nos salía aproximadamente a 11 céntimos de euro, eléctrico me refiero, y todo lo teníamos, prácticamente todo, lo teníamos con radiadores. Eran unos radiadores que decían, calefacción azul, unas piedras que había allí, unos radiadores que se calentaban por la noche, las piedras tiraban el calor, nada, aquello la gente pasaba frío, no puedes hacer que la gente de Madrid o de donde venga vaya a la sierra y pase frío, ¿no? Pues estás haciendo, no puedes hacer que el confort sea menor que en sus casas. Bueno, luego salen las reseñas de internet, ¿no? Porque antes se lo contaban entre ellos, pero claro, yo con las reseñas de internet no puedes permitir que en tu alojamiento nadie te diga, he pasado frío o he pasado calor, pues la reputación se te hunde. Cambiamos radicalmente todos los radiadores eléctricos, entonces pagamos 11 céntimos de euro kilovatio hora con IVA, ahora está 35, la última factura la miré, la de enero, 35 céntimos de euro kilovatio hora con IVA. ¿Vale? Luego teníamos también 3 o 4 calderas de gasóleo instaladas, con todos sus mantenimientos evidentemente, que nos sale actualmente, bueno ahora no porque no tenemos, pero lo estuve mirando en internet, sale como a 9-10 céntimos de euro kilovatio hora con IVA el calentar con gasóleo. ¿No? Estos precios, cuando tienes muchos alojamientos y cuando te sube la electricidad empiezas a notarlo. ¿Eres capaz de transmitirlo en precio al cliente final? Pues hombre, tal y como están de competitivos los precios y tan bajas las ocupaciones, es muy complicado transmitirlo. Se ve mal, pero bueno, básicamente es la curva de precios que hay de 10 años atrás. Esta parte de aquí sería 2021 y esta parte de aquí sería 2011. Arriba tenemos el precio del gasóleo. Nosotros gas natural allí no tenemos, con lo cual era una fuente de energía que no podíamos considerar. Precios del gasóleo en los últimos 10 años. Después tenemos la línea de debajo, naranja, que sería el precio con pellet. Y debajo tendríamos la amarilla, que es precio con hueso de aceituna, y la de abajo del todo con astilla. Fijaos una cosa muy interesante, los picos que tenía el gasóleo, que ha tenido a lo largo de todos estos años, y la estabilidad de precios que tienen los biocombustibles. Ese fue el motivo, bueno, es decir, el precio evidentemente, por el que nos decantamos por este tipo de instalación que os voy a explicar ahora. Es un district heating híbrido solar biomasa. Ahora os voy a dar precios, inversión que hicimos, etc. Es un district heating, que es una calefacción que produce desde una central, que está hibridado con solar térmico, y que manda el calor por una red subterránea a 1 metro de profundidad, entre 1 metro y 1,30, a los diferentes puntos de consumo. Es una red que tiene 1,7 kilómetros. Os he traído un ejemplo para que veáis el tubo. ¿Veis este tubo? Este tubo está metido a 1 metro de profundidad, bajo el suelo. Tiene una capa externa, aislante y dura, es un plástico duro, lo podéis ver luego. Y luego una serie de aislantes que vienen prefabricados desde fábrica. Tuvimos que ir a Alemania a por él. Pero vienen a tener unos rollos gigantes de 200 metros que se estiran y que tenemos una semana estirados para que empiecen a tener formas rectas y no curvas, y luego van soldados pues, por un sistema inteligente que aplica presión y calor, ¿no? Y se van enganchando. Bueno, pues nosotros lo que hacemos es que producimos el calor en una caldera de biomasa que ahora utiliza pellet y que manda la temperatura a 80 grados a los puntos de consumo, es lo que os voy a explicar. Bueno, una vez que decidimos que no podíamos seguir invirtiendo en más alojamientos sin saber el precio del coste de la energía, y decidimos utilizar astillas, empezamos con astillas. El precio de la astilla ahora mismo está en 2,5 céntimos de euro kilovatio hora, 2,5. El del pellet está como a 5 aproximadamente. Todo esto precio con IVA. Y hemos visto cuánto está la electricidad, 35. Hemos visto cuánto está el gasóleo, 10. Bueno, pues son precios actuales, ¿eh? Entonces no había tanta diferencia entre la electricidad y la generación con biocombustibles o con gasóleo. No salían las cuentas. ¿Qué es lo que hicimos? Bueno, pues lo que hicimos fue abrir todo el camping de arriba abajo. Menos mal que nos tocó el invierno más seco de toda la serie histórica, desde que hay cifras. Lo que hicimos fue abrir un silo al lado de la caldera
por el que el camión de astillas viene y vuelca la astilla. Es muy fácil, es una astilla forestal procedente de silvicultura de montes ordenados que comprábamos a 10 kilómetros de distancia. Y esa astilla, por medio de un agitador, lo que hace es que mete a un tornillo sin fin el biocombustible, la astilla, el pellet, el hueso de aceituna, lo que utilices. Esta es la sala de calderas, la que veis a la izquierda, que tiene una caldera de 150 kilovatios y una acumulación de 10 metros cúbicos de agua. Desde ahí lo que se hace es que se reparte por esa red y mediante estos tubos en 1,7 kilómetros de red a cada uno de los puntos de consumo. Y en 2 puntos, en los 2 edificios de SO principales, está hibridado con solar térmico. Tenemos 75 kilovatios de solar térmica, hibridado con biomasa. ¿Qué pasa en verano? Pues tira de solar térmica fundamentalmente, se rellenan todos los tanques que tenemos instalados, esos 10 metros cúbicos, y hacemos una carga más o menos de 25 toneladas durante el verano, y el resto del año más o menos una vez al mes, depende del frío que haga. ¿Veis? Ahí está el silo, la astilla entraría por área, o bien el pellet, que entraría pues, por un tubo, por un Racor Barcelona, que viene el camión neumático, echa y se comporta como un fluido prácticamente. Es muy fácil, en media hora está todo cargado. Y ahí estaría pues, lo que es la parte de la caldera. ¿Veis las tuberías que os decía antes? Esta tubería, los rollos estos que había que extender con una excavadora, porque no hay manera, no hay un dios que los extienda en condiciones, y luego lo que son las uniones. Bueno, datos. A ver, después de 10 años, todo lo hicimos hace 10 años. Inicialmente decidimos una potencia de 150 kilovatios porque más o menos es lo que teníamos que calentar, 1500 metros cuadrados. Decidimos astilla porque era lo más barato. La astilla tiene menos potencia calorífica que el pellet. Para que os hagáis una idea, 1 kilo de pellet es equivalente energético a 2,2 litros de gasóleo. Energéticamente, luego en precio es muy distinto. 1,7 kilómetros de tuberías preaisladas y luego varía entre 100 toneladas de pellets al año nuestro consumo y 150 toneladas en el caso de astilla. Nuestro consumo particularmente son unos 1000 megavatios hora al año en total, tanto eléctrico como térmico. Unos 500 aproximadamente son térmicos y los solucionamos con 25.000 euros, es decir, fijaos, 500 megavatios térmicos, 25.000 euros y unos 400 aproximadamente, 400 y poco, megavatios eléctricos, que nos cuestan 96.000 euros, precio de 2021. Fijaos qué diferencia. Estamos hablando de 25.000 para producir 500 megavatios frente a 96.000 euros para producir 400 megavatios eléctricos. Los 100 megavatios restantes pues son el gasóleo de algunos coches, la gasolina de la moto de brozadora, el GLP para la cocina del bar-restaurante. Fijaos qué diferencia. Si siguiéramos produciendo calor con electricidad, a estas horas pues tenemos que haber cerrado. Y con gasóleo estamos hablando de que nos sale a la mitad con pellet. ¿Por qué utilizamos pellet y no astilla? Porque es que llegó un momento en que empezamos a meter tantos alojamientos que ya la caldera no daba abasto. La astilla viene con un poquito más de humedad. Entonces lo que pasó es que simplemente antes de meter otra caldera decidimos cambiar, mejorar. Es como si vas a la gasolinera y metes el mejor combustible que hay, ¿no? Te da un poquito más de potencia. Bueno, pues después de 10 años, ahora os cuento lo que estamos haciendo nuevo. ¿Cuáles son la moraleja de esto? Pues que mereció la pena el meterse en un obrón impresionante, mereció la pena arriesgar, porque hace 10 años nadie tenía un district heating de este tipo en España. Fue la primera empresa turística que lo hizo, nos vino un montón de gente a visitarlo, alcaldes, empresarios, en fin, bueno, pues ha sido una labor, la verdad es que pedagógica, muy interesante. El biocombustible además que utilizamos es un biocombustible local, la astilla proviene de 10 kilómetros, el pellet viene de Burgos, de unas fábricas que hay ahí. Es un combustible que deja empleo en nuestro país, para que os hagáis una idea, son 135 empleos directos los que genera el uso del biocombustible,
frente a 9 que generaría la misma generación de megavatios con combustibles fósiles. Es decir, que la parte de responsabilidad social, medioambiental, la cumplimos porque es sostenible. 2, la social también, porque generamos empleo. Y 3, la económica. Yo casi lo pondría al revés. La económica fue la primera decisión de compra y al final fueron saliendo el resto. Esto se ha amortizado en poquísimo tiempo, 6 años se amortizó. ¿Qué estamos ahora? Pues ahora tenemos 3 cargadores eléctricos, 6 vehículos eléctricos. Y joder, tenemos vehículos eléctricos y ahora la electricidad sube. Pues ahora hay que ver de qué manera hacemos para que la electricidad nos baje de precio. Tenemos además un sistema de depuración de aguas residuales con un gasificador de oxígeno. Y luego hacemos mucho control de la erosión y serojardinería para adaptarnos al cambio climático. Nuestros próximos proyectos, ¿cuáles son? Primero, ampliar la caldera de biomasa a 300 kilovatios para volver a utilizar Astilla y bajar a la mitad, es decir, pasar de 25.000 euros a 12.000. Pues de esa manera, pues oye, 12.000 por 10 son números gordos, 120.000 euros a los 10 años, con lo cual pues ya pago el aumento de potencia. Y puedo seguir ampliando bar-restaurante, metiendo más alojamientos, etcétera. Y 2, un proyecto con el que estamos con Iberdrola para generar el 25% de la energía eléctrica que consumimos con una placa, con una producción solar de 100 kilovatios, que vamos a aprovechar, hacer una marquesina grande y poner abajo, cubrir toda la zona de trabajo de mantenimiento. Tenemos una zona grande, donde se guarda la astilladora, la mini excavadora, tal cual, todo esto va a ser, digamos, la parte de abajo de la zona de producción de fotovoltaica. ¿Veis? Aquí tenéis el plano de fotovoltaica, al lado de la pista de tenis, etcétera. En total vamos a tener 450 kilovatios de astillas, de potencia me refiero, con astillas, a ese precio. IVA incluido, 2,6. Es imbatible. Este precio es imbatible y encima está al lado. Conozco al tío que trae la astilla, la cuadrilla que va al monte a hacer las limpias. Es que lo tenemos aquí y encima reducimos el riesgo de incendios. Esto es lo que os decía, la proporción de empleos de uno y otro. Los 3 pilares de la sostenibilidad, esto es muy importante. Decía Coralia antes que somos mediáticos. Pues es que cuando te comprometes y te salen los 3 pilares de la sostenibilidad, es muy fácil ser mediático. Es un mensaje que no es que esté de moda, es que es necesario comunicar. Y hay un público creciente que está dispuesto a elegirte por ser sostenible en estos 3 ámbitos. El medioambiental, el social y el económico, pues ese es interno, ¿no? Bueno, ahí está mi contacto, antoniogonzalo@monteholiday.com. Cualquier cosa que necesitéis, Monteholiday Ecoturismo, a una hora de aquí, en la Sierra de Madrid. Gracias.